Lo prometido es deuda. Siempre que acaba un mercado de fichajes, ya sea de verano, ya sea de invierno, en este canal se analizan los numeritos, los datitos que nos ha dejado dicho mercado y la conclusión vuelve a ser la misma que en los últimos años. La liga está arruinada y ni siquiera el empujón final del Atlético de Madrid en el último día de mercado sirve para maquillar los resultados. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con uno de los vídeos míticos del canal que suele salir el día después del cierre de mercado de fichajes. No sé si quedará algún mercado abierto en algún otro país, ¿no? Porque hay veces que, pues yo qué sé, que se cierra el mercado en casi todo el mundo, pero de repente quedan 2 días en el de Turquía, o un día en China, o un día en no sé dónde. No tengo ni idea de si ahora es así también, pero en las principales ligas europeas, en las principales ligas del mundo, ya ha cerrado el mercado de fichajes y vamos con el balance. El vídeo que no gusta a Javier Tebas, el vídeo, el análisis que se verá muy escondido si es que aparece en los medios de comunicación. Y como sabéis, a mí me gusta analizar las cifras más allá del número frío que te voy a sacar al principio, que es el de la liga ha gastado esto. Me gusta analizarlo más allá porque toda estadística esconde un contexto y hay que, evidentemente, extraerlo. Bueno, pues este es el balance del mercado de fichajes, el balance de fichajes por liga en este mercado invernal. Ya me ha quitado aquí el programita, el fondo del Bernabéu, y eso me pone muy nervioso. Lo vuelvo a poner. Aquí lo tenéis, la Premier. Vamos ya a intentar directamente sacar a la Premier de todo esto. La Premier arrasa, es otra historia, es una burbuja, el día que está llevan a flipar, pero de momento la Premier, bueno, pues ahí está, con más de 450 millones de euros gastados. Luego aparece la Serie A con 243 millones de euros gastados, el Brasileirao con 200 millones de euros en este mercado invernal, la Liga de Arabia Saudí con casi 150, la Major League Soccer, la MLS, con 144, la Liga de Francia con 105, la Bundesliga con casi 100 millones de euros, y ahí en octava posición, muy cerca de la Superliga turca, aparece la Liga Española, que tiene una cosa muy graciosa, la Liga Española, y es que en ingresos anda bien. Se han ingresado cerca de 120 millones de euros por fichajes. ¿Por qué? Pues porque en la liga se vende. La liga vende producto nacional, vende talento, porque claro, como no lo puedes retener, pues ahí sí que los equipos suelen hacer caja. El problema es que luego esa caja no la pueden utilizar para, digamos, reforzar sus plantillas. Es simplemente para tapar agujeros, para cubrir gastos, porque, repito, el fútbol español está en la ruina. Alguno dirá, Quillo, pues tan mal no está. Está en el top 10. Es verdad que es un poco triste competir más con la Superliga turca o con la Bundesliga que con la Serie A. Repito, ya no te digo la Premier, porque la Premier es inalcanzable para todos. Pero alguno, pues eso dirá, bueno, pues yo esperaba un resultado peor. Por eso yo digo que hay que meterse un poquito a analizar los datos y a ver cuál es el contexto. Lo tenéis, 75 millones de euros se han gastado los clubes de la liga. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Bueno, pues que el Atlético de Madrid se ha gastado de esos 75, 55. Imagínate cómo es el drama, ¿eh? Aquí lo tenéis en la tabla de Transfermarkt, temporada 25-26, fichajes de invierno, solamente los fichajes. Ademola Lookman, 35 millones, Rodrigo Mendoza, 16 millones y en sexta posición, Obed Vargas, 3 millones de euros. Si lo sumamos, todo esto da 54 millones de euros. Aquí repito lo que digo siempre en este tipo de vídeos, son cifras, el apartado fijo. Aquí no entran las variables. Aquí siempre entra que Ademola Lookman son 35, que Rodrigo Mendoza son 16 y que Vargas son 3. El más lo que sea no lo ponen aquí, pero ni en Lookman ni en, por ejemplo, Sadik para el Valencia. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 75 millones de euros
que se han gastado en el mercado los clubes de la Liga, 55 proceden del Atlético de Madrid. Vamos, haciendo una cuenta muy rápida, el resto de clubes del fútbol español o de la Liga, los otros 19 equipos del fútbol español, y alguno no ha hecho fichajes, como por ejemplo el Real Madrid, han invertido solo 20 millones de euros en todo el mercado invernal. 20 millones de euros todos los clubes que no son el Atlético de Madrid. Ahí ya no es que compitas con la Superliga turca o con la Bundesliga o con la... No, no, no. Ya te vas a unas posiciones muy, muy, muy bajas. Y alguno, yo sigo analizando, dirá, bueno, Quillo, pues esto a lo mejor es más habitual que otra cosa, ¿no? Hay un club que destaca y luego otros que gastan muy poco. Sí, pero no, porque aquí, una vez quitas estos dos fichajes del Atlético de Madrid, Rodrigo Mendoza y Ademola Lookman, lo más caro son 5 millones. Nadie, ningún club, ha gastado más de 5 millones en un jugador. Umar Sadik al Valencia por 5 kilos, Raúl Moro procedente del Ajax al Club Atlético Osasuna por 5 millones de euros, y luego ya Freeman al Villarreal por 3,50, Vargas al propio Atlético de Madrid por 3, Álvaro Fidalgo al Betis por 2, y a partir de ahí, por menos de 2 millones de euros, hay un montón de jugadores. O sea que digamos que el gasto es muy bajo. Dejo fuera de la ecuación, repito, a la Premier League. No puedo analizar la Premier League porque son cifras irreales contra las que nadie va a competir. Pero te vas liga por liga y empiezas por la Serie A y te das cuenta que aquí, fíjate, recordemos, el tercer fichaje más caro en la Liga Española era de 5 millones de euros. El tercer fichaje más caro en la Serie A es Robinho Daz, fichado por la Roma, 22 millones de euros. Y está bastante repartido el top 10. Tienes al Nápoles, tienes la Atalanta, tienes la Roma, tienes la Lazio, tienes el Como de Cesc Fábregas, tienes el Sassuolo, tienes Pisa y tienes Milan. Hay unos cuantos equipos dentro de ese top 10 y el que menos ha gastado de ese top 10 en un fichaje, que es el Milan, 8 millones de euros, sigue siendo bastante más que el tercero que más ha gastado en España o el tercer fichaje más caro del fútbol español, que es Umar Sadik por 5 millones de euros. Pero repito, es que aquí, ¿cuántos clubes te aparecen en el top 10 con fichajes por encima de esos 5 millones que veíamos en lo más caro de la lista del fútbol español? Te aparece el Nápoles 1, Atalanta 2, Roma 3, Lazio 4, Como 5, Sassuolo 6, Pisa 7, Milan 8. 8 clubes. Es decir, está muy repartido el gasto en el top 10, siendo un gasto generoso, no los 5 millones o los 3 millones pírricos del fútbol español. La Serie A ha invertido mucho dinero en este mercado, ha estado muy arriba. Y la Ligan, porque con la Ligan se suele decir que, claro, que la Ligan el PSG. Pues no, no es el PSG, que no te engañen. Aquí tienes la Ligan 25-26, fútbol francés, solamente los fichajes de invierno. Tienes al Paris FC, que no es el PSG, es el otro equipo de la capital de Francia, al Stade Reims, sí que está aquí el PSG en cuarto lugar con el fichaje de Dro procedente del Barcelona, el Olympique de Lyon, el Estrasburgo, el Marsella, el Lille, o sea que vuelves a tener aquí una nómina de equipos bastante importante y te tienes que ir a la octava posición donde aparece Perrin para encontrar un fichaje de 5 millones de euros. En España te ibas a la tercera posición con Umar Sadik y a la cuarta con Raúl Moro. También está más repartida la liga francesa en este sentido, que ha invertido dinero, pero que, por ejemplo, en este top 10 no solo aparecen Atlético de Madrid y otros 4 equipos gastando muy poco, aparece París Fútbol Club 1, Stade Reims 2, PSG 3, Lyon 4, Estrasburgo 5, Marsella 6, Lille 7 y Olympique de Lyon 8. Y el top 10, que es el de Edjuma, fichado por el Lille, es 5 millones de euros. Es decir, la cifra más baja del top 10 coincide con casi la cifra más alta del top 10 en España. Y ya por último, en la Bundesliga, pues más de lo mismo. Alguno dirá, bueno, la Bundesliga, el Bayern, ¿no, Quillo, que es el que gasta? Pues tampoco. El Bayern no es el líder. De hecho, el Bayern no sé si ha invertido algo de dinero en este mercado de invierno. Lo tenéis aquí en pantalla. Y tienes Leipzig, Wolfsburgo, tienes al Eintracht, que es uno de los grandes animadores del mercado, tienes al Stuttgart y tienes al Augsburgo en la 10ª posición. Es decir, ha habido 5 clubes dentro de ese top 10. Es verdad que ha sido un poquito más cercano al gasto en el fútbol español, pero
el primero gasta 17, en el segundo son 9,50, en el tercero son 9,50, en el cuarto son 8 millones de euros, en el quinto son 7,50. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en el top 5, top 6 del fútbol español había 3 fichajes del Atlético de Madrid. 3 fichajes del Atlético de Madrid. Los 2 primeros puestos en el fútbol español, los 2 eran jugadores del Atlético de Madrid. Ademola Lookman y el jugador que ha llegado procedente del Elche. En el resto del fútbol europeo y mundial está bastante más repartido. Aquí, por ejemplo, Abdul Kuné lo ficha en Leipzig, 17 millones, y Adjetey, que yo no sé cómo se dice bien, 9,50 al Wolfsburgo. Está todo mucho más repartido. Por eso a mí me gusta meterme un poquito más en lo que es el cocinar de los fichajes, como me gusta decirlo a mí, y que veas que en Francia no es que lo haya hecho el PSG, de hecho el PSG apenas aparece con el fichaje de Dro y ya está, que en Alemania no es que lo haya gastado el Bayern, porque de hecho el Bayern ni siquiera se cuela entre los clubes que más dinero han gastado en este mercado invernal, que en la Serie A está mucho más repartido y que en España, la realidad, que si quitas los 55 millones que se ha gastado el Atlético de Madrid, te quedan 20 millones gastados por el resto de clubes de primera división. Está en la ruina el fútbol español. Ya lo sabíamos, lo decimos casi todos los días en este canal, pero cada vez que llega un mercado de fichajes, los datos ponen en su lugar al propio fútbol español y nos arrojan un golpe de realidad tremendo sobre lo que es la Liga Amazon de Tebas y Negreira. Pero ya sabéis cuál es la obsesión de Tebas, o las dos obsesiones de Tebas. La primera, hablar del Real Madrid, y la segunda, decirte que vayas al bar de abajo a ver si están poniendo fútbol pirata, se lo enseñes y a lo mejor te llevas una propina de 50 euros. Todo lo demás, bueno, pues sálvese quien pueda. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.